Convengamos, un soldadito no solamente obtiene recursos económicos muchísimo más altos que los que podría obtener una persona con un trabajo precario, sino además tienen prestigio social. En ese mundillo, los tiratiros tienen prestigio, y dar vuelta a eso. Por eso yo decía al comienzo, esto no es solamente un problema de persecución penal y de sistema penal, tenemos que dar vuelta socialmente a esos barrios. Y para dar vuelta socialmente a esos barrios, no es solamente con políticas asistenciales, con poner un dispensario en la esquina, poner una guardería, sino reconvertirlos integralmente, llevar la ciudad a esos barrios. Si Tablada, como mostraba recién en ese brillante informe que hizo Fernando Oz, si el barrio municipal que esté al lado, vos no lo reconfigurás, pero no es solamente urbanizarlo, digo. Si vos no llevás la ciudad, emprendimientos deportivos, escuelas, evidentemente esto va a ser muy difícil. Esos son cambios estructurales. Donde funcionó bien, en los países donde vos tenías barrios signados por estas organizaciones, es donde se hizo esto que yo le estoy dando, reformas estructurales en estos barrios. Si eso no lo logramos en Santa Fe, para lo cual va a tener que intervenir varios ministerios y una inversión de infraestructura muy importante. Sí, la famosa transversalidad también entre ministerios que apunta este gobierno desde Nación, ¿no? Pero es eso, si no tomamos esos barrios, no empezamos con algunos al menos, esto no se va a revertir desde el punto de vista. El sistema penal no puede resolver la inclusión social. Bueno, pero ¿cuándo eso? Porque mientras, digo, nosotros estamos haciendo una muertos. planificación, la verdad, y salimos a buscar fondos al exterior. Pero eso es así, digo, la planificación la estamos haciendo. Este lunes el equipo se reunió con Restrepo, que es un consultor colombiano que trabaja en esta misma orientación, y que como nadie es profeta en su tierra, mejor que lo diga eso Restrepo, iba a decir. antes que lo diga. Si claro. lo dice Restrepo, si lo dice Saín, no tanto. Pero Restrepo que se tuvo que bancar que Gisela Barreto le preguntara por los carteles publicitarios. Bueno, que le puse una cara. Digo, pero entonces el equipo mío en Santa Fe estuvo reunido con Restrepo, una larga charla. Vamos a iniciar un proceso de cooperación con él. Él tiene esta orientación. Yo prefiero que lo plantee Restrepo antes que yo, porque es mucho más creíble, esto es así. Vos sabés que cuando yo viajo a México, a mí allá en México me están esperando, dice, si lo dice Saín. Es decir, yo digo lo mismo que dicen algunos expertos mexicanos, pero a ellos no les creen. Claro, vení de afuera. Pero cuando lo digo yo está bien. Bueno, a mí acá no me creen, entonces lo trajimos a Restrepo. Está con nosotros hoy, se suma a la mesa de Solo Periodismo Javier Borrelli. Hola Javi, te sumás con una pregunta para el fiscal delegado, que tengo entendido. Sí, en realidad es un poco para los dos. En la ciudad en la Argentina estamos viviendo ahora un momento donde la política de seguridad sigue siendo muy importante, pero a la vez el gobierno quiere marcar un nuevo enfoque respecto de lo que había en el pasado. Y eso generó que en los primeros días estuvieran algunos de esos cortocircuitos que vos mencionaste también entre la gente que se encarga de administrar la seguridad. Recién Marcelo daba una definición, decía en La Nación y en la provincia de Santa Fe, estamos alineados. Bueno, la pregunta sería, ¿cómo se vive cuando aparecen voces disonantes respecto de cuál tiene que ser la penetración en los barrios? Si es con un poco más de mano dura, como se le pone de alguna manera, si es con una mirada más social, y también cómo entra en esto la justicia en todo caso. ¿De qué manera articula la justicia con estas políticas o cuando la seguridad empieza a ser también parte de la campaña política? Vale para los dos, recoja el guante el que quiera primero, contestan los dos. El doctor Delgado. Vamos, Fede. La verdad que yo de seguridad no sé demasiado. Mi aproximación es muy básica. Lo que me parece que coincido con lo que decía recién el ministro Saín, hasta que no cerremos la fábrica social de miseria, no podemos empezar a hablar de seguridad. Digamos, el derecho penal es una herramienta, yo creo que los delitos hay que castigarlos, hay que perseguirlos, pero no es mágico y además llega siempre después que las cosas pasaron. Me parece que el abordaje tiene que ser de otro tipo. A mí me parece que una sociedad como la Argentina, que ningún argentino de bien pensó jamás que íbamos a tener 40%, esto lo digo más como politólogo que como fiscal, 40% de pobres, un 97% de nuestro PBI comprometido con el endeudamiento externo. Me parece que lo que hay que pensar son esas variables, ¿no? Más que en la punición que tiene que integrar cualquier política, me parece que hay que pensar en otro tipo de abordaje. Estoy de acuerdo con que el Estado tiene que de verdad penetrar no solo con el derecho penal y con la violencia, sino con todo su potencial en algunos lugares donde ha perdido su poder de penetración. ¿Marcelo? No, yo creo, primero tiene que haber un sistema penal que desarticule las grandes organizaciones. Esto no me cabe ninguna duda. La verdad, lo que hemos visto en Rosario
es que cuando nosotros hemos ido por las grandes organizaciones y la segunda línea, después hay una vacancia en esos barrios criminal que es llenada por otros. El caso de Tablada que citaba recién, en las imágenes que mostraba recién, toda la segunda línea del viejo clan húngaro que terminó preso el año pasado, hizo que ahora algún sector vinculado a los monos avanzaran sobre ese territorio. Por eso, si esto no va acompañado de ese conjunto de inversiones infraestructurales, de la reconversión de esos barrios, es muy difícil. Y eso hay que hacerlo con las poblaciones locales. Mirá que las poblaciones locales, toda la dirigencia social de esos barrios están esperando el ingreso del Estado social, pero no con beneficencia social, sino con este conjunto de reconversiones más estructurales. Yo miro con muy buenos ojos lo de la Villa 31, es sorprendente, porque ahí hay un ordenamiento y una planificación que no tiene como objeto solamente la inclusión social, sino que también tiene como objeto controlar la violencia y el crimen. No significa que ahí no sigan operando organizaciones, pero te empieza a limitar todo porque empoderás a los vecinos que no quieren la violencia, porque en estos barrios la gente vive mucho más victimizada por delitos violentos que en cualquier otro lugar. Tabican las ventanas para que no entren las balas porque viven hijos adentro, o sea, viven en penumbras. Esto es grave. Por eso nosotros estamos haciendo todo un gran plan que le presentaremos a la sociedad santafesina. Y también quiero decir algo, hay que ser consciente, el sistema de seguridad pública y la gestión de la seguridad pública, como corresponde, es cara y la vamos a tener que pagar. Y los santafesinos la van a tener que pagar. Y déjame decirte algo que es importantísimo. Vos no podés tener los niveles de evasión tributaria que tiene Santa Fe y después pretender que el Estado te financie todo. Vamos a decir, acá los evasores de impuestos no son vistos a sí mismos como grandes personas delincuentes, pero el daño que le causan, miren el caso de Vicentín, el daño que le causa a Vicentín con esa eventual defraudación, digamos, al fisco, con esa quiebra fraudulenta, si esto se comprueba, al fisco santafesino, el daño que le causa es enorme. Y con eso podremos financiar gran parte de estos planes. Entonces, no vincular, digamos, la delincuencia económica y la evasión tributaria, y que al mismo tiempo esos sectores reclamen una presencia del Estado policial y punitivo importante, pero soy un gran evasor de impuestos, es de una hipocresía social fenomenal. Entonces, acá hay que trabajar también contra la evasión tributaria. Mirá, hicimos una gran organización de juego clandestino en Reconquista el año pasado. Me decía el titular de lotería de la provincia que se incrementó un 70% la recaudación de la lotería legal en Reconquista. Eso es construir Estado. Entonces, yo creo que hay que dejar la hipocresía del lado. Tenemos que luchar contra el crimen violento y también contra la evasión tributaria que daña al Estado y le impide al Estado tener los recursos para resolver esto. Marcelo, te quiero agradecer personalmente que hayas venido hasta aquí. Sabemos que estás trabajando y mucho. Aprovechamos que has venido aquí a la Ciudad de Buenos Aires. Estás trabajando en la provincia de Santa Fe. Me cagan a tiros. Gracias en serio por venir. Está ya con nosotros en los estudios de Crónica.